Vamos a hablar ya con nuestro invitado hoy, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, de estas y otras cuestiones. Señor Álvarez, buenos días, gracias por volver a la Hola, 24. buenos días. Bueno, va a hacer usted hoy un balance de la reforma laboral, que ya cumple un año, bueno, casi un año y un mes, casi, ¿no? Y quería empezar por esto que apuntaba la vicepresidenta Díaz. El mayor logro de la reforma laboral ha sido regularizar a muchos trabajadores que estaban con contratos precarios, temporales. Bueno, es evidente que sí, está ahí. En las grandes cifras macro, esta reforma lo que ha hecho en el año 2022 es pasar de poco más de 2 millones de contratos indefinidos que se hacían en nuestro país a más de 7 millones de contratos indefinidos. Creo que ese dato habla por sí solo, ¿no? Pero la reforma ha actuado sobre otros campos importantes que tienen que ver con la negociación colectiva. Dentro del paquete de las reformas laborales, la ley de riders ha actuado de manera muy importante también en relación con lo que se ha denominado los falsos autónomos, y por tanto ha habido muchas empresas que han tenido que pasar plantillas enteras de trabajadores autónomos por trabajadores por cuenta ajena, y algunas cosas de la reforma que no han funcionado tan bien. Por ejemplo, el artículo 42 en relación al convenio aplicable a los trabajadores y a las trabajadoras que trabajan en una empresa no ha acabado de funcionar, y por tanto hoy todavía hay muchos que cobran un salario diferente si son de la empresa usuaria o son de una subcontrata. O sea, que quedaría, digamos, ese punto, pero por lo demás, diría usted que de un 1 al 10, ¿qué nota le pondría este primer año de la reforma laboral? La verdad es que en el apartado de contratos indefinidos, muy cerca del 10. Ahora, como hablamos de un mercado de trabajo que tiene tantas insuficiencias, tantos problemas, yo creo que hay que pensar que hay que trabajar, que queda mucho por hacer, y sobre todo, lo que es más importante, el Estado tiene que tener mecanismos para asegurar que la legislación laboral se cumple. Y en ese sentido, he oído a la vicepresidenta hacer relación a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo tiene que, por lo menos, doblar los medios económicos, tecnológicos que tiene personales para los próximos 4 años, porque si no va a ser imposible que pueda hacer un control sobre las relaciones laborales en nuestro país. Los inspectores además están en plena temporada de protestas, por primera vez han ido a la huelga. Sobre esa buena nota que le pone a la reforma laboral, hay una duda que planea o que plantean algunos, que es los fijos discontinuos están dando una versión distorsionada de lo que ocurre con esa contratación indefinida en el mercado de trabajo. Hay quien dice, bueno, es que siempre se han medido así, no ha cambiado nada, pero la propia vicepresidenta abría el otro día la puerta a poner más en claro, ¿no?, estos datos de los fijos discontinuos para que no hubiera ninguna duda. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? La primera, que los que dicen eso no hacen un reconocimiento previo del avance que ha significado la reforma laboral, ¿no? Y yo tengo un poco la sensación de que cuando algo tiene unos efectos tan positivos como la reforma laboral, hay quien no los quiere reconocer, porque en definitiva lo que pretenden es, si llegan al gobierno, cambiar la reforma laboral y volver al sistema de precariedad. España es un país de trabajos discontinuos. Lo tenemos en la agricultura, que todavía tiene un peso importante en la economía española, todo lo derivado de la agricultura, y lo tenemos de manera muy especial en el turismo. Por tanto, si queremos que el empleo sea indefinido, tenemos que hacer este tipo de contrato. En segundo lugar, desde el año 85 en España se mide exactamente igual las estadísticas de desempleo. No hay una variación sustancial por el número de contratos fijos discontinuos que se han hecho en nuestro país, que está en torno a 500.000 sobre un total de 7 millones. Hay otro dato muy significativo, la EPA,
que es la encuesta de población activa, que no te registra, sino que te pregunta si estás en desempleo o no, nunca ha estado tan cerca de la estadística del empleo registrado. Pero así todo, nosotros le hemos pedido al Gobierno, efectivamente, que en la medida que sea posible podamos clarificar esa situación para que no haya ninguna duda, siendo plenamente conscientes de que no va a cambiar sustancialmente la actual situación de desempleados en nuestro país, que por cierto son muchos y hay que actuar para que encuentren empleo. Hacía usted referencia a la encuesta de población activa y muchos de los economistas que pasan por aquí dicen, bueno, es que al final a la gente la vuelves loca con el paro, la EPA, pues igual habría que dejar una encuesta definitiva que sea la EPA. Y a propósito de cambios, la Seguridad Social ha introducido este mes una nueva forma de adelantar los afiliados que hay a mitad de mes. Bueno, antes lo hacía de una forma y ahora de otra, desestacionalizada, estacionalizada. Al final, ¿cree usted que esta forma de plantear los cambios, los datos tan constante es bueno porque tenemos un termómetro realmente fiel de lo que está ocurriendo? ¿O al final nos confunde un poco? Bueno, la EPA y el registro siempre ha existido. Sí. Y además es una estadística homologable con la Unión Europea. La Unión Europea marca las normas para las encuestas de población activa, los registros son registros. Por tanto, yo creo que eso va a continuar. A mí me parece, de cualquier manera, que a los ciudadanos y a las ciudadanas tanto dato efectivamente les confunde y sobre todo diferenciar entre la EPA y el registro a veces se hace más complejo. El dato homologado con la Unión Europea es la EPA, no es el registro. Eso todo el mundo lo sabe. Es decir, Europa solo habla de la encuesta de población activa. Va a haber acuerdo, no es necesario, el Gobierno puede aprobar la subida del salario mínimo sin que haya un respaldo, una bendición de los agentes sociales, pero ¿habrá algún acuerdo o les parecería, llegado el caso, bien esos 82 euros que apuntaba ayer la vicepresidenta, el tramo alto de lo que planteaba el comité de expertos? No, a nosotros nos parece bien los 1.100, un aumento del 10%, creo que es lo razonable. Las empresas no les representan ningún tipo de problema. Alemania ha subido el 15%, los países de dentro de Europa todos están entre el 15 y el 10%, y nos parece que la economía española debe de ir a un aumento del 10%, que además la subida del salario mínimo interprofesional tiene otros efectos muy positivos sobre la recaudación de la seguridad social, pero también sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Desde que ha ido subiendo el salario mínimo interprofesional hemos visto que las mujeres trabajan menos días gratis al año en nuestro país. Llegado a este punto, ¿sería bueno que se tome una decisión? Bueno, el Gobierno tiene que tomar una decisión. No retrasarlo más. Lo que es incomprensible es que no haya tomado una decisión hasta el día de hoy. Lo que es incomprensible es que el último Consejo de Ministros del mes de enero, o el antepenúltimo, no apruebe el salario mínimo interprofesional. Por eso a mí me parece que efectivamente el Gobierno tiene que tomar una decisión, y yo también lo quiero dejar muy claro. Depende en qué cantidades se muevan, con la UGT, que no cuente. Creo que con los sindicatos que no cuente, porque la nosotros... patronal está todavía más lejos de la propuesta. Bueno, pero la patronal ha decidido hacer de esto una bandera, como ha decidido hacer de una bandera en la no subida de los salarios, de los que le parece, porque de otros no habla, y yo creo que la patronal es bastante evidente que si el Gobierno quiere mínimamente cumplir con la sociedad, con los trabajadores y las trabajadoras que tienen menos, va a tener que pasar de la posición política, yo creo que avara y usurera, que mantiene la patronal en relación con la subida de los salarios. ¿Se refiere al salario mínimo o a los salarios en general? Porque por ahí sí que igual parece que habría algún punto de encuentro, al menos entre comisiones obreras y la patronal, o entre el señor Unai Sordo y el señor Garamendi. El señor Sordo propuso que se adaptara la subida de los salarios a las ganancias de las empresas, y por ahí a Garamendi parece que no le parecía mal. ¿A usted cómo le parece ese planteamiento? Bueno, yo creo que en los próximos días vamos a tener una posición... vamos a explicitar y acabar de cerrar una propuesta, los dos sindicatos,
Por tanto, vamos a... ¿Nos podría adelantar cuál va a ser esa propuesta? No, en la línea de utilizar algunos otros elementos a la hora de poder determinar cuál es la cláusula de revisión que se utiliza para los salarios. Llevamos un año cada día haciendo una propuesta a la patronal, y es que la patronal parece que no tenga ningún interés, no hace ni una sola propuesta, y esta es una más en un camino en el que han ido saliendo diferentes propuestas. Por tanto, ahora lo que tenemos que ver es de qué manera aplicamos tanto la subida de la productividad en el país como los propios beneficios de las empresas, de qué manera los podemos aplicar a la cláusula de revisión salarial, a ver si desatascamos el acuerdo y se puede avanzar. Espero que el señor Garamendi, cuando le pongamos la propuesta concreta, sea tan optimista como ha sido en la primera recepción a la propuesta. Bueno, veremos. Decía usted, la patronal solo quiere hablar de algunos salarios, no sé si se refería a los de los banqueros, que hemos conocido estos días que los españoles estarían ganando de media 2 millones de euros. Era un dato que publicaba, recordamos, la EBA, la Autoridad Europea Bancaria. Su presidente es José Manuel Campa, el español José Manuel Campa, que ayer, al respecto de estos salarios, decía esto. Vamos a escucharlo. Lo importante es que esas remuneraciones estén de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad y sean coherentes con una gestión prudente de esa entidad. ¿No? Entonces, para nosotros no es tan importante el nivel de la retribución, que también lo es y puede afectar al conjunto de la solvencia, sino como la estructura de la misma, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que está en fijo? ¿Cuál es el porcentaje que está en variable? Que hay una retención de ese variable a lo largo del tiempo para que pueda haber no solo bonus, sino malus. No solo bonus, sino malus. ¿Es malo que los banqueros ganen mucho dinero si se lo ganan? A mí la verdad es que me parece un escándalo que las entidades financieras no solo tengan estos salarios, sino que en el caso de España, que es el único país de la Unión Europea, hayamos doblado el número de directivos que cobran más de 1 millón de euros al año. En realidad tenemos un problema que hay que acabar de cerrar en España, en Europa. De hecho, algunos países europeos incluso han hecho referéndums, en el caso de Suiza, en esta materia, que es determinar una empresa cuál es la escala salarial. Un salario máximo, ¿no? Como tenemos un salario mínimo, plantean un salario máximo. Bueno, es que tenga una relación directa con el salario medio de la empresa, con el salario más bajo de la empresa, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que no es tolerable que se haya hecho una reconversión de empleo como el que se ha hecho en el sector de la banca, y que ahora a los trabajadores que han quedado de las entidades financieras se les vuelva a apretar, incluso a algunos bancos, como es el caso del Banco Santander. Ayer nos manifestábamos pidiendo que apliquen el acuerdo al que se ha llegado con la banca, que el banco pretenda sobre una parte muy importante, y por tanto que no vaya a los trabajadores y a las trabajadoras del Santander. A mí me parece que esta es una cuestión muy importante, pero no solo tenemos que pensar en la banca, aunque seguramente que por las ayudas públicas que ha recibido es lo más escandaloso. Yo creo que hay que pensar en el conjunto de las empresas que se ha ido disparando, y en estos momentos puede ser que algún directivo llegue a cobrar hasta 100 veces más que el trabajador de base de una empresa, ¿no? Decía usted, bueno, no solo en la banca, estamos también poniendo el foco estos días en las llamadas Big Four, en las grandes consultoras, donde la Inspección de Trabajo ha hecho una macroredada, decían algunos titulares, ¿no? Bueno, ha abierto una investigación que todavía no está cerrada por exceso brutal de horarios de hasta 90 horas semanales. Las horas extra en este sector tienen además unas connotaciones propias, porque se espera que el trabajador consiga luego unos sueldos altos y tal, pero las horas extras sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, de exceso y de impago, la mitad impagada según la EPA. Bueno, claro, es que no son horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias son las que se pagan. Las que no se pagan son horas que se regalan a las empresas. Eso está ocurriendo bastante en nuestro país. De hecho, el decreto de horarios
que tuvo un impacto importante cuando se puso en marcha, que la patronal combatió de manera tan feroz. Yo creo que se ha quedado especialmente corto porque no hay inspección de trabajo que de manera habitual, permanente, haga este tipo de inspecciones. Por eso en estos momentos vemos a la inspección haciendo macro redadas, por decirlo de alguna manera, trasladándolo a los medios de comunicación para que todo el mundo vea que pueden caer, pero en realidad si tuviéramos una inspección con medios, estas macro redadas serían redadas permanentes y con toda seguridad que no habría la impunidad que está habiendo en estos momentos en las empresas, donde efectivamente todos sabemos, un día sí y otro también, porque te vas a comer con alguien que hace esa situación, que en España se trabajan 8 o 10 horas, hay empresas que trabajan 10 horas cada día y 4 horas los sábados, y en ese sentido necesitamos más medios. Bueno, hablemos de pensiones, antes de que se nos vaya el tiempo. Señor Álvarez, esta mañana, por cierto, el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que el gasto en pensiones contributivas ronda este mes los 12.000 millones de euros, 11.900. Por primera vez, es un récord, se sitúa en el 11,7% del PIB. Y quería que viéramos unas imágenes. Vamos a ver si podemos verlas. Sí, son las protestas que han echado a la calle a los franceses contra la reforma laboral que plantea el gobierno de Macron y que ayer pasó el filtro en la Asamblea, una reforma que eleva la edad de jubilación a los 64 años, con 43 cotizados para cobrar una pensión que sería la mitad del sueldo. Bueno, no sé qué piensa el secretario general de UGT cuando ve esas movilizaciones. En Francia siempre tienen más facilidad los ciudadanos para salir a protestar a la calle, pero cuando ve esas movilizaciones tan contundentes ante una reforma de las pensiones que no les cuadra allí. Bueno, lo primero que quiero es solidarizarme, darles todo mi apoyo. Yo tengo amistad con los dos secretarios generales de los dos sindicatos franceses más importantes que estaban en la movilización. Conozco la situación francesa y a mí me parece que estas manifestaciones en Francia se celebren y que avance el frenar esta reforma del gobierno Macron, creo que realmente tiene efectos positivos sobre el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Efectivamente, España, en materia de pensiones, por lo que hace referencia a la edad máxima de jubilación, estamos en los estándares más altos de la Unión Europea. Es verdad que la media en la que nos jubilamos baja un poco, porque hay gente que se prejubila, pero en todo caso estamos en 67 años, y aunque el otro día la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, haya dicho que se podía pasar de la edad que tenemos, creo que lo debe haber dicho de broma. Porque en España efectivamente eso nos ha de tocar. Tenemos que acabar, pero ¿está estancada esa negociación de las pensiones ahora mismo? ¿No hay visos de acuerdo en breve? Formalmente está atascada, pero yo creo que está atascada más en la vía política que en la vía de la negociación en la mesa con los agentes sociales. Continúa habiendo contactos, pero en todo caso nosotros pusimos al gobierno como condición que antes de llegar a un acuerdo con nosotros tuvieran un acuerdo político, y yo creo que en estos momentos el debate está más en el ámbito de los partidos políticos que con las organizaciones sindicales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por venir una vez más a la Economía 24. Le esperamos pronto a ver si vamos avanzando en mejorando esos acuerdos de pensiones, de salarios y de condiciones de trabajo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta otro día. Buenos días.